Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Continuamos con nuestra meditación acerca de la vida de Moisés. En el primer episodio hablamos sobre el capítulo 1 de Éxodo, donde nos habla de los primeros israelitas que fueron a vivir a Egipto durante el liderazgo de José, el hijo de Jacob. Una vez que muere esta generación, incluyendo al faraón, comienza la esclavitud del pueblo bajo el gobierno de un nuevo faraón, donde en este capítulo no sabemos su nombre. Solo nos muestra que era un hombre abusador de su posición, temeroso por la abrumante multiplicación que el pueblo hebreo tenía, y ordenó la muerte de todos los niños varones que nacieran de entre medio de ellos, ya que son los varones que dan el linaje, tal y como nos lo dice Hechos 7:19 que leo. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusieran en peligro de muerte sus niños para que cesara la generación. Y de acuerdo a los historiadores, se cree que el nombre de este faraón era Tutmosis III, cuyo cuerpo dicen que fue encontrado en una tumba con su nombre, pero se piensa que este es un impostor, debido a que la Biblia dice que el faraón murió en el Mar Rojo. Los faraones nunca escribieron acerca de sus derrotas debido a su orgullo. En cambio, se menciona a las dos mujeres temerosas de Dios que no obedecen tal orden y son recompensadas por Dios por su heroísmo al arriesgar sus vidas por no obedecer la primera ley civil dada a ellos que iba en contra del Dios de Israel. Y continuando con la vida de Moisés, como sabemos su historia comienza en el libro llamado Éxodo, que en hebreo es Shemot, que significa nombres. Y como vemos, las primeras palabras pronunciadas en este libro son precisamente los nombres de los patriarcas del pueblo de Israel que descendieron a Egipto en busca de alimentos en un momento de escasez cuando estaba su hijo José gobernando en Egipto. Este libro es atribuido a Moisés mismo, ya que Dios le ordena escribir todo lo que Dios le daba en un libro, y leo. Éxodo 17:14 dice: Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en el libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Muchos dicen que Moisés no lo pudo haber escrito porque dicen que él no pudo haber hablado hebreo, ya que creció y fue educado en una cultura egipcia. Pero precisamente por eso él tenía acceso a toda la literatura existente de su época para su mejor educación como futuro gobernante. Además, Moisés se comunicaba con los israelitas de acuerdo a todos estos relatos. Y de acuerdo a los descubrimientos que se hicieron en las minas del desierto de Sinaí, encontraron escrituras alfabéticas del siglo XV a.C. que eran escritos con consonantes, no con vocales. Douglas Petrovich está convencido que la primera escritura alfabética no fue la fenicia, sino la protocanea, que era anterior a Moisés. Se sabe ahora que la escritura comenzó en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente en un siglo antes del año 3000 a.C. Y de acuerdo a los últimos descubrimientos, se sabe que la escritura cananea se originó en el año 2000 a.C., siglos antes de Moisés. Por lo tanto, el dato bíblico que Moisés es el autor del Pentateuco es real. Éxodo 2, del 1 al 10, leo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, y no pudiendo tenerle más escondido, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con pez y betún, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y separó una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño,
Y he aquí que el niño lloraba, teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte un ama de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Desglosando este texto bíblico, notaremos que dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, lo que nos indica que eran judíos practicantes. Pero no se dan los nombres ni del hombre ni de la mujer, que son los padres de Moisés. Y eso es debido a que estos descendientes de Leví fueron nacidos en Egipto en esclavitud. Y como esclavos, su misión es servir al faraón. Ya no tenían más identidad o propósito propio. Como ya sabemos, los nombres son los que nos identifican y nos dan propósitos, de acuerdo al pensamiento judío. Pero más adelante en la escritura se nos revelan sus nombres, y el nombre de la madre biológica de Moisés es Jocabed, que significa el Señor es gloria. Y solo aparece 2 veces en la escritura, y es en Éxodo 6:20 y Números 26:59. Y el nombre de su padre era Amram, que significa pueblo exaltado o amigo de Yahvé, que tampoco es mencionado en el relato. Y es considerado en la Mishnah como un hombre justo y perfecto, que jamás cometió pecado. Continuando con el relato, continúa sin darnos sus nombres, pero nos dice de ella que concibió o quedó embarazada y parió un hijo, el cual tampoco se le fue dado un nombre. Y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Y continúa la historia diciéndonos que cuando su madre no pudo ocultarlo por más tiempo, tomó la decisión de enviar al niño en el río para que la hija del faraón lo tomara. Y comenzó a preparar un arca o canastillo. Para la palabra canastillo en hebreo se utilizó la palabra tebá, que es la misma que se usa para cuando Noé hizo el arca que salvó a su familia. Y el material de esta canasta o arca, donde posaron a Moisés, fue hecho de junco, que es una planta resistente y tiene la capacidad de depurar los residuos del agua, material absorbente o impermeable, para que el agua del río no penetrara en ella. Luego dice que la embetunó con cemento y asfalto, el mismo material usado en la construcción de la Torre de Babel. Y una vez terminada, tomó al niño y lo colocó en ella y lo puso en el río. Pero su hermana, la cual tampoco le dan nombre, estuvo vigilante para ver lo que sucedía con el niño. El nombre de su hermana es Miriam, la cual fue una profeta cantora, y su nombre viene de la raíz Meri, que significa rebeldía, amargura. Y volviendo al tema de la canastilla, he dado todas estas explicaciones para que veamos que la madre de Moisés, que ahora sabemos su nombre, Jocabed, se tomó muy en serio que su hijo estuviese a salvo y no se vaya a ahogar o caerse del arca con el movimiento del agua. Este término también es utilizado en la construcción del arca de Noé, que lo salvó de morir cuando el diluvio ocurrió. Detalles, detalles. Dios es un Dios de detalles. Y la historia continúa diciéndonos que la hija del faraón, de la que tampoco nos dan su nombre, ella nota la arca o canastillo y ordena a sus doncellas que lo traigan. Y cuando abrió el canasto, el niño estaba llorando. Ella lo tomó y vio que era un niño hebreo. Y esto es muy interesante, porque tanto las doncellas como la princesa sabían del edicto que el faraón había dado, de matar a todos los niños hebreos que nacían varones. Mas, sin embargo, ella lo tomó y las doncellas se quedaron calladas, porque la escritura no nos dice nada acerca del comportamiento de ellas. De manera que las parteras no fueron las únicas que desobedecieron esa orden. Su hija, la princesa, que sabiendo la orden emitida por su padre, tuvo compasión, y esta compasión fue más grande que el temor a las consecuencias que podía confrontar por adoptar a un niño hebreo. Ella también fue una mujer valiente, y a pesar de ser hija de un hombre cruel, cobarde e inseguro, vemos cómo Dios la utilizó salvando al niño. Y por esto es que la tradición rabínica juzgan a esta princesa como a una mujer justa,
que a pesar de todo, ella fue el instrumento de la redención del pueblo de Israel al salvar la vida del niño. Y fue recompensada con el nombre Bitiá, que significa hija adoradora de Yah, identificándola con la genealogía que aparece en Primera de Crónicas 4:18. La tradición rabínica dice que cuando ella fue a bañarse al río Nilo, fue a purificarse de todos los dioses egipcios, porque ella no podía tener hijos, y por eso se compadeció de Moisés. El Espíritu de Dios estaba sobre ese niño. De aquí podemos aprender que no porque nuestros padres no son rectos delante de Dios, nosotros tenemos que ser igual, ni podemos juzgar siempre a las personas por venir de donde vienen. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo la hija del faraón sabía que ese niño era hebreo? Bueno, dice las Escrituras que sus padres biológicos lo escondieron por 3 meses, y como ya no lo podían esconder por más tiempo, decidieron hacer lo que hicieron. Pero si vemos el contexto, el niño vivió con sus padres 3 meses antes de ser colocado en el río. Por lo tanto, lo tuvieron que haber circuncidado, conforme a las costumbres judías. Y fue por eso que la hija del faraón lo pudo identificar como un niño hebreo. Y a pesar de todo, ella lo amó y lo adoptó. Y esta es otra prueba que los padres de Moisés eran hebreos practicantes. E inmediatamente que su hermanita vio que la hija del faraón tomó al niño, salió de su escondite y ofreció a su madre como nodriza para que amamantara al niño, lo que ella aceptó y envió a traerla. Cuando la madre del niño se presentó delante de la hija del faraón, ella le ordenó que se lo llevara y lo criara como suyo. Y de acuerdo a la palabra utilizada en el hebreo, la madre de Moisés se lo llevó a su propio hogar para amamantarlo. No quedó en el palacio. De manera que el niño continuó viviendo con su familia hebrea. Y el niño creció y según las tradiciones judías, el niño era amamantado hasta que cumpliera la edad de 2 años. Entonces, tomando este dato como referencia, el niño tuvo que haber sido instruido con las costumbres hebreas. Ellos aprovecharon para enseñarle sus costumbres y de su Dios. Y le enseñaron a amar a su pueblo, además de enseñarle el idioma hebreo. En este espacio de tiempo fueron 2 años aproximados que tuvieron que haber aprovechado. Aunque probablemente muchos niños se olvidan de sus primeros años de vida, pero como este era un niño especial, quizás nunca lo olvidó. Estas son suposiciones. A la misma vez, este relato nos enseña a las familias que por causa de dedicarse a su trabajo, dejan a sus hijos en cargo de nanas, y ellas son básicamente las que los crían a su manera, les da sus costumbres y toda su idiosincrasia. Hay que tener mucho cuidado a quién le dejamos a nuestros hijos. Y todo esto es muy importante saberlo, ya que esos primeros años influenciaron en su carácter. Pero continuemos. El niño fue destetado y devuelto a la hija del faraón, la cual lo adoptó y por fin le dieron el nombre. Su nombre dado fue Mosé, nombre egipcio, que viene de Mes o Mesú, que significa hijo o niño. Y de acuerdo a Éxodo 2:10, la princesa le dio ese nombre porque ella lo sacó de las aguas, por lo tanto su significado es lo saqué de las aguas, y Moshe en hebreo. Lo interesante de este nombre es que el niño fue sacado de la situación de peligro en que se encontraba. Y a él es el que Dios usará más adelante para sacar a su pueblo de una situación esclavizante. Este nombre solo es dado a él en toda la Escritura. Dios mismo honró a la princesa dejándole ese nombre y no cambiándoselo, como usualmente lo ha hecho a través de la Escritura con otros. La razón por la cual Dios permitió que el niño fuera encontrado por la hija del faraón y que el mismo faraón lo aceptara fue para preservar la vida del niño, ya que Dios tenía planes para él. Una de las lecciones que podemos aprender de esta dádiva del nombre es que Dios nos demuestra que no les haya permitido a sus padres biológicos darle un nombre a ese niño, sino que se lo permitió a la hija del faraón. Y lo que yo puedo sacar de esto es que como sus padres biológicos eran esclavos y como esclavos le pertenecían a Egipto. Por lo tanto, ellos no tenían derecho a nada. Como ese hijo nació en esclavitud, le pertenecía legalmente a Egipto. Y como vimos, el niño no tuvo nombre propio hasta que la hija del faraón lo adoptó como suyo. Ahora, una persona libre como la princesa tenía autoridad sobre él
y ahora no solo lo salvó de la esclavitud, sino que al sacarlo del medio de las aguas del río, le salvó su vida, porque al verlo llorar se compadeció, a pesar de que era un niño esclavo hebreo. Y a pesar de todo, ella le pagó a su madre para que lo amamantara y lo convirtió en un príncipe egipcio, rodeándolo de todo lo mejor y de mucho amor. Eso mismo que pasó con Moisés ha sucedido con todos nosotros, que Dios, a pesar de saber que fuimos criados en medio de la esclavitud del pecado, nos vio desde lejos, envió a su Hijo Jesús para que nos sacara de esas aguas sucias del pecado, nos llevara a Él mismo, y al vernos de cerca, llorando por nuestras situaciones, se compadeció de nosotros, nos entregó al Espíritu Santo para que nos alimentara, cuidara y guiara, para darnos salvación, nombre y un título de ser llamados sus hijos y sus príncipes. Y todo esto que acabo de describir fue dándose en el área espiritual, sin que nadie lo hubiera notado, mientras todo ocurría en lo natural. Éxodo 2, del 11 al 15 dice: y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos. Miró a todas partes y viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al malo: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo el faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Dice que crecido ya Moisés. Para crecido, la escritura nos quiere decir que ya él había sido engrandecido. Ya tenía poder como príncipe, porque la palabra que se usa en el original es gadal, que significa engrandecido, llegar a ser grande. Y salió a sus hermanos de sangre. La palabra que se utiliza para salió es yatzar, que nos indica que él salió con un propósito. Salió con el deseo de ver a sus hermanos de sangre. Pero, ¿cuál sería el propósito con el que él salió a ver a sus hermanos? ¿Sería comprobar el abuso al que ellos estaban siendo sometidos? Al ver el abuso, reaccionó violentamente, puesto que mató al egipcio y lo escondió para que nadie lo notara. Se supone que el único testigo fue su hermano de sangre, el hebreo que él defendió. Este acto de Moisés nos muestra que tal vez él estaba pensando en cómo sacar de esa esclavitud a sus hermanos. También me indica que lo que su madre le enseñó de pequeño estaba ahí, en su subconsciente. Continúa el relato diciéndonos que Moisés volvió a salir al día siguiente y esta vez encontró a dos hebreos peleándose entre ellos, a los que les preguntó el porqué de la pelea. Pregunta justa, porque si son hermanos y están pasando las mismas pesadumbres, no tenía sentido para Moisés de esa riña, que seguramente era muy fuerte por la pregunta y por la respuesta que estos le dieron, para mi opinión, tan irrespetuosa e irreverente, porque después de todo ellos estaban delante de un príncipe. Pero con esto podemos ver que estaban tan amargados que ya no les importaba nada. Y la pregunta fue muy profética, porque dice: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Porque en realidad era exactamente lo que ese príncipe hebreo, criado en un palacio y con todos los privilegios, era el que los iba a liberar y a juzgar eventualmente. Pero la única manera que el faraón se pudo haber enterado de lo sucedido fue a través del testimonio de aquel que Moisés había defendido. Ellos prefirieron quedar bien con su opresor que con su defensor. Y fue cuando Moisés se dio cuenta que esta gente eran malvados. Y por esto Moisés temió grandemente y pensó que ellos en realidad no eran dignos de ser liberados. Lo increíble es que pasaron 40 años
que es el número de cambios o de procesos. Llegó el tiempo del proceso de Moisés. Él no tenía ni idea de lo que el destino le preparaba. Hechos nos lo verifica de esta manera. Hechos 7, 23 al 27 que leo. Y como se le cumplió el tiempo de 40 años, subió en su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y como vio a uno que era injuriado, le defendió e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os injuráis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Y aquí nos lo explica claramente este episodio. Y al escuchar esto, Moisés sintió miedo y huyó. Mi pregunta es, ¿por qué Moisés tuvo miedo del faraón si era su abuelo? ¿Acaso su madre no lo defendería? Después de todo, era la acusación de un hebreo esclavo contra la palabra de un príncipe. ¿Por qué entonces huir? Y para yo verificar que lo que la palabra nos está diciendo en realidad es que él huyó, tuve que buscar el original para saber cuál era la palabra que se usaba para huir. Y encontré que la primera vez que esta palabra se usó en la Escritura fue en Génesis 16, 7 al 8, cuando Agar huye de su señora. Y después cuando Jacob huye de su hermano Esaú. De manera que Moisés sí huyó, porque tuvo miedo de que el faraón lo matara. Porque dice la Escritura que él supo que el faraón se había enterado de lo que había hecho y lo buscó para matarle. No dejó voluntariamente el palacio, como muchos nos dicen. No, él dejó el palacio porque tenía miedo de que lo mataran. Y en realidad, el faraón tenía razón, según mi humilde opinión. Porque él se sintió traicionado, porque él sabía que Moisés era un hebreo. En él no había sangre egipcia, y se sintió traicionado por Moisés. Asesinó a uno de sus representantes, defendió a un esclavo, y en realidad no hizo justicia, porque lo que Moisés, como líder egipcio y en línea para ser quizás el futuro faraón, ha debido llamarle la atención al guardia o apoyarlo, pero no asesinarlo. Pero él no pudo contenerse y vemos aquí su carácter explosivo. Así que Moisés huyó y terminó en las tierras de Madián, que significa desacuerdo o juicio. Y allí se estableció en tierra de desacuerdo o juicio. Continúa el relato diciéndonos, Éxodo 2, 16, 22. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis hoy venido tan presto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón. Y él dio a Moisés a su hija Séfora, la cual le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Y termina el capítulo 2 de Éxodo diciéndonos que muchos años más tarde se enteraron que el faraón, que tenía esclavizado al pueblo israelita, había muerto. Y Dios oyó el clamor de ellos y se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y mirándolos, los reconoció. Dios nunca se olvida de su pacto. Y con esto terminamos con el capítulo 2 para seguir en nuestra próxima meditación con el capítulo 3 del libro de Éxodo. No sin antes recordarles que no olviden de escudriñar por ustedes mismos la palabra de Dios, que nadie les cuente, solo se los confirmen. Revisen cada detalle que yo hablo en estas meditaciones. Regálanos un me gusta, suscríbase si aún no lo ha hecho
Déjeme un respetuoso saludo o comentario, los cuales prometo contestar. Comparta estos mensajes. Bendiciones. Shalom. Shalom.